Bueno, buen día a todas. Eh, Vamos a empezar. Termina de entrar algunas personas que están todavía en sala de espera y arrancamos. Bueno, ¿se ve bien ahí? Bien, perfecto. Sigue entrando gente. Bueno, vamos por el teórico 14, entonces nos queda uno previo al receso invernal, el del 10, que va a ser bimodal. Arrancamos a meternos con todas las operaciones y con todo lo relativo a lo que es el momento estratégico. Eh, Esto de, bueno, si la relación del puede ser con el debe ser, ¿no? Esto que veíamos en el movimiento de la planificación, que ahora lo vamos a ver un poco más, pero en los momentos de Matus, eh, que el primer momento, ¿se acuerdan que era fue, es, tiende a ser? El momento en que explicamos la realidad, el momento que analizamos la situación, el debe ser, que era el momento normativo, que ahora vamos a recuperar al inicio algo de lo que vimos la clase pasada en relación a la direccionalidad que establecemos a nuestro plan. Y hoy nos vamos a adentrar en lo que es esto del puede ser, si es posible o cómo hacemos posible lo que queremos, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Ahí, para recuperar algo del movimiento, de la planificación y de este gráfico que mostrábamos el otro día, donde partimos, como decía recién, de la situación inicial, establecemos lo que puede ser una prognosis, lo que puede ser la situación en un futuro sin intervención sobre ella, no media ninguna intervención sobre los problemas que analizamos en la situación de la que partimos. Probablemente lleguemos a esa situación futura donde, bueno, los problemas se agraven, no, se desencadenen otros, digamos, todo se complejice aún más. Y también establecemos en esa lógica del movimiento una situación deseada o imagen objetivo, ¿no? A la que queremos llegar, que nos permite pensar en un horizonte, en el horizonte que queremos, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia dónde nos gustaría llegar, hacia dónde pensamos, cómo pensamos que son esos problemas dados vuelta, decimos nosotros, ¿no? De manera positiva. Qué nueva realidad queremos configurar a través de nuestro plan. Y esto se logra, digamos, a través de dos cuestiones básicas, que una es la trayectoria que nosotros hacemos, la marcábamos el otro día con lo que son los arcos de coyuntura, ¿no? Los cambios que vamos realizando para llegar a esa situación objetivo. Ahora vamos a retomar alguna de esas cosas. Y la estrategia, que es lo que nos va a permitir achicar esa brecha, achicar la distancia entre lo que puede ser la situación futura y la situación deseada, porque nos permite generarle viabilidad a lo que queremos hacer. La estrategia nos va a permitir también pensar de manera estratégica, actuar de manera estratégica, nos va a permitir acercarnos más hacia esa imagen objetivo que nosotros definimos, ¿no? Eh, Esto ya lo vimos la clase pasada, pero lo refresco, que hablamos de vincular los problemas con resultados de un proceso de planificación, ¿no? Porque pensamos, analizamos, definimos, describimos problemas y establecemos, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, establecemos resultados a los que queremos llegar, ¿no? Esos pequeños resultados también son los que van a construir el camino hacia la situación objetivo, ¿no? Y siempre pensándolo
desde la mirada de digamos, teniendo en cuenta o siendo conscientes de cuáles son las variables que controlamos, sobre las que tenemos mayor control y cuáles no, desde la posición que ocupamos, ¿no? Desde el actor, la actora que somos. Todo lo que tiene que ver con generar las condiciones para lograr llegar a esos resultados, para lograr llegar a la situación objetivo, para atravesar todos estos cambios situacionales que marcábamos el otro día cuando veíamos los arcos, corresponden, o más que corresponden, digo, se visualizan con mayor fortaleza en lo que es el momento estratégico. Más allá que eh, todos los momentos tienen algo de la mirada estratégica, ¿no? Así como recuperábamos el otro día que en los distintos momentos explicamos la realidad en la que estamos, en la que nos movemos, y que también todos los momentos tienen algo de la mirada normativa de definir el deber ser, también en los distintos momentos juega todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Entonces ahí intentábamos como ubicar en este movimiento de la planificación los distintos momentos que vamos atravesando, ¿no? Y ahí en el momento estratégico, por eso lo ubicamos en este cierre, en este achicamiento de la brecha, vamos a trabajar dos cosas fundamentales que tienen dos conceptos y dos ideas fundamentales, que son la de gobernabilidad y la de viabilidad, que son, creemos, uno de los aportes más importantes de la planificación estratégica situacional. Pensar la gobernabilidad desde el lugar de quiénes somos, qué posición ocupamos, y también lo que nos permite pensar que interactuamos con otras y con otras, y la viabilidad, que tiene que ver con esto, cómo hacemos posible lo que queremos, ¿no? Ya, digamos, entre hoy y la clase que viene, nos vamos a ir metiendo más con estos conceptos. Bueno, y para recuperar algunas cosas, a ver ya si están todos como Julia, activos y activos, ¿qué recuerdan de lo que era la situación objetivo? Recién algo dije, pero ¿qué más recuerdan o pudieron comprender de a qué nos referimos cuando nos referimos a la situación objetivo? Vamos, este es un chequeo de nivel de conciencia de las 8 de la mañana. ¿Quién recuerda algo? Pueden escribir por el chat la primera idea que se les ocurra en relación a la situación objetivo. Se bajó un participante. En el medio se bajó uno. ¿Alguien? ¿Nadie recuerda nada o puede aportar algo en relación a la situación objetivo? Vamos, que hay una intervención. Que era más que una meta, un propósito, una guía que debía ser flexible. Bien. Imagen deseada es donde se desea llegar, pero no es una meta. Bien. No es una meta definitiva porque la realidad se modifica. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Donde se desea llegar, pero no es una meta. Bueno, bien. Yo mientras voy haciendo entrar gente. Perfecto, tal cual. Decía, no es un punto de llegada, no es un punto de llegada estático, porque todo lo que nosotros vamos haciendo en esa trayectoria que recorremos
genera también cambios que pueden hacer que la situación objetivo se vaya modificando también, ¿no? Entonces es como una apuesta que nosotros hacemos en relación a cómo debería ser o cómo debiera ser esa nueva realidad que se quiere configurar a través de todo nuestro proceso de planificación, pero que tenemos que tener la capacidad de que esa situación objetivo, que esa nueva realidad, que esa nueva configuración a la que queremos llegar pueda también contener o pueda estar acorde a los cambios que se van realizando en este proceso, si no tendría mucha más vinculación con lo que es la planificación normativa, con la que es la planificación tradicional, donde se establece un punto de llegada y hay que llegar ahí de cualquier manera, ¿no? Eh, y entonces probablemente, digo, si nosotros nos establecemos una, un punto donde queremos llegar y no tenemos en cuenta las modificaciones que se van realizando en nuestro proceso, en el proceso de planificación, probablemente ese punto de llegada esté desactualizado, no sea pertinente, no logremos alcanzar los objetivos que nos propusimos, porque en realidad no tuvimos en cuenta que la cosa cambió. Entonces, bueno, por eso dice, no es un punto de llegada. Y bueno, esto se vincula a lo que dice Matus cuando habla de la planificación como herramienta de libertad y como dice, bueno, no podemos predecir el futuro, lo que podemos es generar acciones para crearlo, ¿no? Entonces, en realidad lo que tiene que ver es con eso, con ir creando un futuro, una situación diferente a la que atravesamos cuando identificamos problemas, cuando eh, sabemos y definimos que una situación puede ser evitable, puede ser modificada, puede ser abordada para que cambie, bueno, todo lo que nosotros hacemos en relación a eso van creando condiciones distintas, van creando un futuro diferente, ¿no? Eso es lo que por lo menos a lo que apuesta Matus y a lo que apostamos nosotros con los procesos de planificación, ¿no? Si nosotros estamos en cualquier espacio de intervención en el que identificamos problemas relativos a la salud, relativos a la educación, relativo al no acceso a derechos, digamos, cuando establecemos un plan de acción que sabemos que es complejo, que va a probablemente trabajar sobre una dimensión, podemos incidir en algunas cosas y en otras no, sabemos que vamos a compartir eso con otros actores, actoras con diferentes intereses, digo, pero en definitiva lo que buscamos es generar otras condiciones en relación a ese problema, ¿no? Generar un mañana, un futuro en el que por lo menos ese problema no tenga tanto peso. Entonces ahí es donde dice, bueno, nosotros nos movemos con la certeza de que hay un futuro incierto, pero podemos generar acciones para tener una mayor decisión en función de esa incertidumbre, ¿no? Bueno, y abajo lo que ustedes decían, bueno, que la situación inicial se va modificando, que la propia intervención va generando que algunos problemas se resuelvan, otros por ahí se pueden llegar a agravar, aparecen distintos. eh, Vemos o comprobamos que hay soluciones que no son posibles en la lógica que nosotros pensábamos, pero también eso nos genera la apertura de caminos. ¿Se acuerdan cuando veíamos los argumentos y Matus habla de la reacción veloz ante la sorpresa? Bueno, eso también es tener en cuenta el sentido de oportunidad. A partir de que nosotros hicimos un movimiento, bueno, tal vez hay una organización, hay una institución, hay actores, actoras que de repente aparecen como aliados para generar nuevas instancias, ¿no? Y de repente se abrió una posibilidad que no esperábamos. Eh, y bueno, también eso es parte, ¿no? De poder modificar, porque
también se vincula con ensanchar el marco de lo posible, el campo de lo posible. Cuando hablamos de los procesos de planificación como posibilidades de desencadenar otras situaciones, de desencadenar otros procesos, valga la redundancia, hablamos de esto, ¿no? De que a medida que se pone en marcha esta maquinaria, pueden generarse otras oportunidades, pueden generarse nuevas posibilidades. Por lo tanto, también en ese sentido se puede actualizar, se puede reformular la situación objetivo, porque podemos ir hacia más de lo que pensábamos en un principio, porque esa sucesión de cambios o ese encadenamiento de cambios, de modificaciones a partir de las intervenciones, nos generan tal vez poder llegar más lejos de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, eso también requiere de atención y requiere de un proceso de reflexión y de actualización nuestra para no quedarnos con un techo bajo, ¿no? Sino poder abrir un poco más, extender un poco más esas fronteras del alcance nuestro e ir hacia situaciones que tal vez en una primera instancia no pensábamos posibles y a partir de las intervenciones se transforman en una posibilidad más. Bueno, entonces recuperando una de las cosas que vimos el miércoles pasado, que son parte del momento normativo, que caracterizan de alguna manera el momento normativo, una cosa tiene que ver con la direccionalidad, tiene que ver también con la posibilidad de pensar en los proyectos de acción para enfrentar los problemas que identificamos, eso a través de las operaciones, de las distintas líneas de acción, ahora vamos a ver un poco también eso. También se acuerdan que decíamos, bueno, nosotros establecemos o identificamos los problemas que impactan con mayor fortaleza en ese problema que es nuestro problema focal, el problema donde nosotros ponemos la mirada principalmente. Nosotros identificamos esos problemas y en función de eso establecemos algunos resultados que queremos alcanzar y que nos comprometemos a alcanzar para llegar a la situación objetivo, ¿no? Y que a esos resultados llegamos a través de líneas de acción, operaciones, actividades, que es como la desagregación de todo lo que es nuestro proyecto de acción. Para verlo en un ejemplo concreto, seguíamos con la idea de, ¿se acuerdan de las deficiencias de les egresados de la Facultad de Trabajo Social para la intervención profesional, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un modelo explicativo, que establecimos algunos descriptores? Pensamos en algunas causas y en algunas consecuencias. Y se acuerdan que yo le decía que parte de ese modelo, que en ese modelo explicativo, lo que traía recién, que podíamos establecer como frentes de ataque o problemas que impactan con mayor fortaleza. Bueno, acá elegimos uno de ellos, ¿no? Uno de ellos que veíamos en el modelo explicativo era inadecuada articulación entre las asignaturas del trayecto de formación disciplinar. Suponemos que ese es un frente de ataque que impacta con bastante fortaleza en lo que es la formación del trabajo social, la formación como profesionales, y que es una de las causas más significativas para que haya cuestiones que no se condicen con lo que debiera ser un profesional, una profesional con una formación adecuada para la intervención profesional, ¿no? Entonces, uno de los problemas que identificábamos era inadecuada articulación entre las asignaturas del proyecto de formación disciplinar. Es un problema con el que decimos, bueno, con este
nos tenemos que meter. Porque si nos metemos con este y con estos otros tres, probablemente estas deficiencias desaparezcan o podamos podamos transformar esa realidad y podamos alcanzar profesionales que estén adecuadamente formados y formadas. Entonces, si definimos que ese es el problema a abordar, lo describimos, hacemos el mismo proceso que hicimos con el problema focal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de inadecuada articulación entre las asignaturas del trayecto de formación disciplinar? Que la articulación sea únicamente entre asignaturas del trayecto del mismo año para establecer fechas de parciales, o sea, la articulación es no es suficiente, ¿no? La articulación sea solo por una cuestión de cronogramas para que no se superpongan las fechas de parciales y nada más. Entonces eso habla de una articulación inadecuada. La articulación de contenido solo se realiza entre las materias troncales. Todos saben, a ver, ¿quién sabe qué materias forman parte del trayecto de formación disciplinar? ¿Alguien sabe? Primero, ¿alguien sabe que el plan de estudios nuestro se organiza en función de trayectos? ¿Alguien sabía eso? ¿Lo miraron completo alguna vez? Chan. Esa va a ser una pregunta que en breve les vamos a hacer en un formulario que vamos a circular, porque no sé si saben, pero estamos en proceso de evaluación del plan de estudios. Entonces, eh, dentro de poco vamos a lanzar un formulario de preguntas para todas y todos y todes les estudiantes de la facultad, les estudiantes de trabajo social, ¿no? Bueno, este es el primer chequeo. ¿Quién de todos? A ver, voy a sacar el compartir pantalla. ¿Quién de todos los que estaban acá saben que, y todas, acá Estefanía, muy bien, dice que no sabía? ¿Alguien más no sabía? ¿O alguien sabía? ¿Conoce el plan de estudios? ¿Sabe que se organiza en trayectos? No, Carla tampoco. Profe, ¿qué tiene que ver con el trayecto optativo y eso o no? No, sí, pero no. O sea, el plan de estudio se organiza en distintos trayectos que tienen un conjunto de materias. Está el trayecto de formación disciplinar, el trayecto metodológico, el de formación sociohistórica. Bueno, hay 5 trayectos. Y uno de esos es el optativo, es lo que contiene todo lo que son los seminarios, que son los que ustedes pueden elegir. Muy bien, alguien lo leyó una vez, está bien, Euge. Eh, entonces, bueno, ustedes no ven, pero Euge dice que lo leí antes de anotarse, pero no lo analicé, no lo volvió a leer. El tramo optativo, todo lo que implica el tramo optativo, forma parte de ese trayecto en el que están los seminarios y las actividades que ustedes pueden elegir, actividades de extensión, de investigación, participación en eventos científicos, todo, y tienen una serie de horas. Les pregunto porque es importante para entender también lo que estamos definiendo ahí como problema, ¿no? Entonces, y esto aplicado a cualquier situación en la que vayan a intervenir, si nosotros tenemos que trabajar sobre un problema, tenemos que conocer el contexto en el que ese problema se desarrolla, ¿no? Entonces ahí, ahora sí, volvemos a compartir. A ver, que lo pongo en presentación. Eh, y entonces, las materias que forman parte del trayecto de formación disciplinar son los 5 trabajos sociales, eh, sujetos colectivos, configuración de problemas sociales, eh,
debate contemporáneo en trabajo social y análisis institucional y políticas públicas. Esas son todas las materias que forman parte del trayecto de formación disciplinar. Son las materias que se supone que específicamente aportan a la formación del trabajo social. Después las otras, desde otras miradas, desde otras perspectivas, desde otras disciplinas, aportan también, por supuesto, a lo que es nuestra formación como trabajadores y trabajadoras sociales. Pero hay algunas que trabajan concretamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la profesión, y esas son las del trayecto de formación disciplinar. Entonces, volvemos. Decíamos que la articulación se da únicamente porque el trayecto de formación atraviesa los distintos años. Como ustedes ven, hay materias de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, un plan de estudios que funcione debería suponer una articulación, una formación que sea adecuada, debería suponer una articulación no solo entre materias del mismo año, lo que se llama una articulación horizontal, sino más transversal también. Y eso es lo que posibilita también la formulación de un plan en trayectos, de una estructura curricular en trayectos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que la articulación sea únicamente entre asignaturas del trayecto del mismo año y para organizar las fechas de parciales, bueno, ahí estamos viendo que hay una articulación inadecuada. Es un indicador que nos permite pensar que la articulación no es como debiera ser. La articulación de contenido solo se realiza entre las materias troncales, trabajo social 1 a trabajo social 5. Suponemos que hay una articulación de gradualidad de contenidos que también contiene las prácticas y demás, pero no se da con las otras materias, ni con debate contemporáneo, ni con políticas públicas, ni con trabajo social y análisis institucional, ni con configuración de problemas sociales, bueno, ni con el resto. No existen agendas compartidas de trabajo, digo, siempre para pensar también cómo se arman o cómo se formulan los descriptores, tenemos que pensar, ejercicio que hacíamos ayer con IPA también, con Merced, qué sería una adecuada articulación, ¿no? ¿Qué sería una adecuada articulación entre las asignaturas del trayecto? Bueno, que haya una agenda común de trabajo, una agenda compartida de trabajo, puede ser una dimensión de la articulación. Bueno, en este caso no existen agendas compartidas de trabajo. Y el último, insuficiente articulación entre los contenidos de las materias teóricas y las prácticas de formación profesional. Quiere decir que las materias, las mal llamadas, ¿no? Solo teóricas, digamos que no tienen prácticas de formación, hay materias teóricas, teórico-metodológicas y las que tienen prácticas de formación. No estarían aportando o no tendrían articulación con las prácticas de formación profesional. Que eso implica, bueno, que nada, podemos establecer una serie de consecuencias, pero seguramente entre las consecuencias va a estar que la formación está desactualizada, no está pensada en relación a lo que es el ejercicio profesional, en relación a lo que está pasando en los territorios, en relación a lo que está pasando con las personas con las que nosotros trabajamos o vamos a trabajar, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo metodológico y a poder pensar en este frente de ataque, decíamos que una de las cosas que hace la planificación estratégica es vincular los problemas con resultados, ¿no? Y que no se maneja con la lógica de objetivos, porque es una lógica más bien estática, más de la mirada de la planificación normativa, donde decimos, bueno, queremos llegar a tal cosa y parece no tener en cuenta las modificaciones que se dan en la realidad. Entonces se maneja más con una lógica de apuesta y habla de apuesta estratégica, ¿no? Entonces, cada frente de ataque, cada problema sobre el que nosotros queremos impactar, vamos a establecer una apuesta.
La apuesta en este caso sería articulación adecuada y permanente de espacios y contenidos curriculares del trayecto de formación disciplinar. Entonces decimos, no solamente los contenidos, no solo los temas que abordan, sino también los espacios curriculares, cómo se dividen las materias, si hay talleres, si hay prácticos, si no. Bueno, las prácticas de formación, digo, las prácticas de formación es otro espacio curricular. Bueno, hay una articulación adecuada, esa es la apuesta, eso es lo que nosotros queremos llegar. Esa es nuestra imagen, nuestra situación objetivo, ¿no? La situación objetivo general del plan se construye a partir de mirar todos los frentes de ataque y todas las apuestas que hacemos en relación a los frentes de ataque, ¿no? Pero mirando esto, bueno, la situación a la que queremos llegar sería esta, articulación adecuada y permanente de espacios y contenidos curriculares. Y entonces establecemos resultados. ¿Cuáles son los resultados a los que queremos llegar? Y los resultados se plantean como algo dado, ¿no? No generar que, sino, no, las propuestas pedagógicas de la totalidad de las materias del trayecto se elaboran en forma coordinada. Lo redactamos como algo que se alcanzó. Las propuestas pedagógicas y no tiene que ver solo con los cronogramas, sino con las formas de evaluación, con lo que lleva a una propuesta pedagógica, se elabora de manera coordinada. Existe una agenda de trabajo compartida entre los equipos de las materias troncales y las materias teóricas, en la que se articulan actividades, contenidos, temáticas y bibliografía. Y ahí ustedes fíjense que ese resultado que nosotros establecimos contiene dos de los descriptores, lo de la articulación de contenidos y lo de que no existen agendas compartidas de trabajo. O sea, no es matemático que a cada descriptor le corresponde un resultado específico, no. Un resultado al que queremos llegar puede estar conteniendo dos dimensiones del problema o tres dimensiones del problema. En este caso, y lo miramos cuando decíamos esto de que la situación objetivo configura una nueva realidad que es totalizante, que no es solamente la suma incremental de problemas que queremos resolver o de problemas resueltos, sino que configura toda una nueva situación. Bueno, acá así está expresado el resultado, ¿no? Existe una agenda de trabajo compartida entre los equipos de las materias troncales y las materias teóricas en las que se articulan actividades, contenidos, temáticas y bibliografía. Y el resultado 3, las asignaturas del trayecto organizan sus contenidos en conocimiento y articulación con los objetivos de las prácticas de formación de cada año, ¿no? Eso sería como la gloria que sucediera eso, ¿no? ¿Ustedes ven que suceda eso en la carrera? ¿Esos resultados que se establecen acá hipotéticamente se dan en la carrera realmente? Lisette, que te veo ahí mirando todo, ¿pensás que se dan esos Eh, resultados? yo diría que no, porque es algo que siempre hablamos con nuestros compañeros eh, en relación a los seminarios, eh, por ahí eso. Ujú. Bien, bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a lograr estos resultados? ¿Cómo llegamos a que estos resultados realmente sean resultados después de nuestra intervención? ¿A través de qué llegamos a esto? Que todo esto es parte del establecimiento o de las operaciones, no, de las cuestiones que son bien características del momento normativo, ¿no? Este sería como el deber ser. ¿Qué otra cosa establecemos en el momento normativo que nos permite llegar de estos problemas a estos resultados?
Bueno, las operaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que era una de las cosas que eran características o que con mayor predominancia veíamos en el establecimiento de todo lo que es el momento normativo, el momento del diseño, ¿no? En el momento del diseño del plan? Bueno, son las operaciones. Nosotros podemos suponer que si nos comprometemos a la organización de espacios de definición de aspectos de articulación a cargo, por ejemplo, de la Dirección de Área de Trabajo Social, eh, podemos aproximarnos a estos resultados, ¿no? Si establecemos mecanismos y dispositivos de monitoreo y evaluación de la articulación, podemos acercarnos aún más. Si realizamos jornadas, perdón, de trabajo sobre prácticas de formación de las que participan las asignaturas de todo el trayecto y no solamente los trabajos sociales, los trabajos de 1 a 5, probablemente podamos acercarnos aún más a los resultados. Entonces, las operaciones tienen que ser suficientes, tienen que ser coherentes, tienen que ser articuladas para lograr los resultados que queremos lograr, ¿no? Toda la puesta en marcha de las operaciones las vamos a ver en el momento táctico operativo y ahí vamos a analizar otras cosas y nos vamos a meter un poco más con eso. Pero lo que tienen que saber que el diseño del plan prevé estas cuestiones, ¿no? Con qué problemas nos metemos, cuáles son las apuestas que hacemos y cómo diseñamos también lo que tiene que ver con cómo lo llevamos adelante, con cómo lo logramos, ¿no? Con estos compromisos de acción que a su vez después se van a desagregar en actividades, ¿no? Porque, bueno, para organizar espacios de definición de cómo debe ser la articulación, yo necesito convocar a las materias, establecer un cronograma de trabajo, sistematizar lo que vamos haciendo, generar documentos para la difusión de eso, bueno, una serie de actividades que corresponden a esa operación, que son las que nosotros vamos poniendo en marcha. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende lo de la lógica de los problemas vinculados a resultados y de las operaciones? ¿Estamos? Ahí algo más de cómo intentamos aproximarnos a los resultados esperados y esto, ¿no? Líneas de acción, desagregadas en operaciones, y esto que decíamos antes, tienen que ser coherentes, tienen que ser pertinentes, no es que yo hago cualquier cosa o bueno, por hacer algo hago sin pensar, sin tener en cuenta que tengan que ver con el problema que yo quiero abordar, que se complementen, digo, que pueda haber una lógica de complementariedad, de que, bueno, yo hago esto y además si genero una acción por este lado, bueno, si yo hablo con las materias genero espacios de articulación con las materias troncales que a la vez definan algunos puntos para establecer en acuerdo con las materias, las restantes materias del trayecto de formación disciplinar, si de repente concentro el trabajo con titulares y adjuntos, pero además y titulares y adjuntas, pero además hago un trabajo que contenga los auxiliares, los auxiliares docentes, JTP, ayudantes y demás, para que pongan en juego los espacios pedagógicos, algunas otras cuestiones que se vinculen con traer los contenidos de las otras materias. Bueno, voy complementando acciones, complementando operaciones para lograr llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y bueno, que haya una secuencia, ¿no? Más allá de que nosotros nos movamos en una realidad que es cambiante, que bueno, que todo el tiempo está en movimiento, tenemos que establecer cierta secuencialidad en las acciones que nos permiten ir aproximándonos, ¿no? Y bueno, estas cuestiones que por supuesto debemos preguntarnos cuando establecemos compromisos de acciones, que
cuándo, establecer plazos concretos, dónde, quiénes, con qué. Bueno, si definimos que tenemos que generar espacios o la generación de espacios de articulación, bueno, ¿quién lo va a coordinar? A quiénes convocamos, dónde se va a realizar, con qué recursos contamos para hacerlo, con qué recursos no contamos. Bueno, todas esas cuestiones que muchas veces se nos pasan de largo y entonces pensamos que tenemos que hacer, pero no generamos las condiciones para hacerlo, pero no hablamos con toda la gente que tenemos que hablar, pero no establecimos que no tenemos recursos o que contamos con recursos que siempre son escasos y entonces no pensamos en planes B para generar esos recursos. Digo, bueno, son todas preguntas propias de el diseño de las operaciones. Vamos hasta ahí, ¿no? Yo solo veo a Lisset, pero ahí veo más. Bueno, entonces esto, ¿no? Si sabemos que el espacio situacional supone control compartido, mucho de lo que veíamos la clase pasada, sabemos que en esto ¿se acuerdan que lo veíamos con el arco de coyuntura y con el arco direccional y el de utopía? Nosotros sabemos que la, la asignación o el uso de recursos para la producción de un cambio situacional tiene mucho que ver con tener, digamos, recursos escasos, tiene mucho que ver con que nosotros nos movemos en el juego social, donde hay otros y otras y otros que a su vez están queriendo llevar adelante otros planes, ¿no? Esto que parece así en abstracto es lo concreto de decir, bueno, nosotros estamos en un hospital, nos vinculamos con otros hospitales, nos vinculamos con la dirección del hospital, nos vinculamos con otros servicios, bueno, y cada uno también juega ahí sus necesidades, sus intereses, su mirada de los problemas, digamos. Entonces, cada cambio que nosotros queremos producir, lo estamos haciendo en relación con otros y con otras. Miren que se me acaba la batería, voy a enchufar. Bueno, entonces el control de las situaciones siempre es compartido, ¿no? Y volvemos con la idea de este movimiento, ¿no? Que la estrategia es cómo nosotros vamos utilizando, componiendo ese camino de los cambios situacionales que vamos realizando, ¿no? En los que nos movemos siempre en situación de conflicto. ¿Se acuerdan cuando decíamos, para que haya estrategia tiene que haber un análisis de las distintas explicaciones que hay? Hay distintas explicaciones, distintos actores en juego, entonces eso requiere de una estrategia también, porque hay planes en conflicto. Hay distintas miradas, distintas perspectivas de la realidad que requieren también de una estrategia, ¿no? Que además de esto, si ustedes tuvieran que definir qué es estrategia, ¿cómo la definirían? Además de esto que dijimos recién, ¿no? Bueno, dijimos el uso de los cambios situacionales para llegar a la situación objetivo, eso en términos más metodológicos. Pero si ustedes tienen que definir estrategia o cómo la utilizan habitualmente, cómo utilizan habitualmente el concepto de estrategia. Escucho, ¿eh? Escucho, leo.
Ya sé que hoy estoy un poco pesada con la participación, pero es lo que me permite saber que están ahí también y que se va entendiendo. ¿Alguien? O ustedes dicen, no, hay que ser estratégico en esto, hay que, ¿cómo lo usan en general? Nadie va a decir nada. Vamos que tengo que trabajar la ansiedad sobre los silencios. A ver quién. Ahí alguien escribió. Vamos, esperen, 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 que leo. En general creo que usamos estrategia como recursos, métodos, formas de elegir un camino u opciones y no otras para acercarnos al objetivo deseado. Bien. Como alternativas que a través del análisis de la situación te permitan llegar a un objetivo, construir un diseño de acción y conjunto de acciones para llegar a un objetivo propuesto. Bien, bien. Mucho de lo que ustedes dicen, sí, se vincula al concepto de estrategia. Ahí Matus dice, bueno, hay como distintas maneras de entender el concepto de estrategia o de usar, ¿no? Lo que tiene que ver con lo estratégico, con la estrategia. Hay una que se vincula a esto último que ustedes decían, que es, bueno, lo que hay que hacer, lo que hay que desarrollar para llegar a un objetivo, ¿no? Bueno, tengo que hacer esto, más esto, más esto, más esto, más esto, para lograr el objetivo que establecí como meta, ¿no? Eh, hay, hay otra mirada de la estrategia que es más ligada, vieron a lo que son los juegos, como puede ser un juego deportivo, puede ser un juego como el ajedrez, donde hay determinadas reglas y uno tiene que desarrollar una estrategia para ganarle al oponente, ¿no? Eh, Él dice que estas dos formas, la idea de entender como que, bueno, hay que hacer A más B más C más D para llegar al objetivo, o lo que tiene que ver con la idea de sortear obstáculos, eh, sobre todo la primera, se relaciona más con lo que es la planificación normativa, tradicional, porque no deja de ser una mirada un poco limitada, un poco estática en relación a cómo debe ser, cómo se desarrollan, cómo se desarrolla ese proceso, ¿no? Lo de los juegos, si bien se acerca a lo que es la idea de estrategia, lo que dice es que es una mirada que es posible, pero que tampoco es completa, porque bueno, en un juego hay determinadas reglas que son fijas, hay jugadores que están en la misma, por lo menos en una posición similar, digo, en un juego de ajedrez o en un juego deportivo, digo, bueno, hay dos personas que están compitiendo por tal cosa, o hay dos equipos que están compitiendo, pero están en una casi igualdad de condiciones, por más que cada uno puede desarrollar juegos más creativos, menos creativos, pero hay determinadas reglas que de alguna manera organizan ese juego. Después hay otra dimensión que tiene que ver con la más vinculada a las matemáticas, donde, bueno, hay genera esa cuestión del juego interactivo, ¿no? De lo que hay que hacer para lograr tal cosa, pero siempre dice, bueno, hablamos de reglas o de cosas que son finitas y posibles de enumerar, ¿no? Entonces, él dice que la del juego social como que trasciende o es más abarcativa o es diferente que esas ideas de la estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el juego social como problema cuasi estructurado, dicen, ¿no? Donde no hay reglas claras, donde
los movimientos son infinitos, donde transitamos con actores y actoras que son creativas, que nunca podemos predecir las acciones que van a realizar. Entonces, la estrategia se vincula más a esta lógica de los cambios situacionales que se van produciendo y la posibilidad de un objetivo, de una, de una mirada hacia un horizonte que es un poco más flexible, bueno, todo lo que fuimos diciendo, ¿no? Que se puede modificar, que pueden producirse transformaciones, bueno. Entonces la estrategia se vincula también con eso, ¿no? Con la posibilidad de tener una dirección en una situación en permanente conflicto, ¿no? Que en permanente movimiento. Establecer un direccionamiento en una realidad en la que te mueves generalmente en la incertidumbre. Entonces, cuál es la potencialidad para él del concepto de estrategia? Bueno, esto, sucesión en cadena de eventos tácticos, se van produciendo estos cambios de los que nosotros hablamos, y de alguna manera los vamos articulando, los vamos encadenando, no en una línea recta, ¿no? Sino en un camino que es más zigzagueante, es más movido, es más convulsionado, ¿no? Eh, lo relaciono también con la idea de trayectoria, donde vamos atravesando distintas situaciones donde ganamos o perdemos libertad de acción. Esto que decíamos, bueno, hay movimientos que hacemos que nos sale bien y nos ayudan a generar las condiciones para el acceso a derechos de esta parte de la población en relación a la salud. Pero hay algunos que nos generan un retroceso porque la gente no vino, porque no se enteró, porque no era lo que estaban esperando, porque hicimos tal cosa que al final lo que generó fue más desmotivación en vez de poder involucrar más a la población con las alternativas de resolución. Entonces, eso por ahí nos restringe, o hacemos otra cosa, que de repente hicimos una actividad que desencadenó que la gente se enganchara, participara, conociera el centro de salud, se vinculara con otros y con otras, conociera que hay una escuela en la que se da tal cosa, bueno, y entonces eso nos ensancha las posibilidades, nos amplía el margen. Entonces, en esa sucesión de situaciones, hay momentos en los que se gana y momentos en los que se pierde, y tiene que haber una evaluación permanente de eso que pasa, ¿no? Eh, bueno, eficacia en el marco de la estrategia de situación objetivo, que es esto que decía recién, bueno, hasta dónde esto está colaborando, hasta dónde esto está generando que nosotros nos alejemos más o menos de la situación objetivo, ¿no? Qué tan eficaz son estas acciones que nosotros, qué tan eficaces son estas acciones que nosotros realizamos, ¿no? Y también una gradualidad en el tiempo, ¿no? No es posible pensar en una transformación de las situaciones si no vamos trabajando gradualidad. ¿Vieron eso que siempre decimos? No hay que apurar procesos, hay que generar las condiciones tenemos que respetar los tiempos. No es que yo decreto que las cosas se modifiquen y se modifican, sino que tenemos que lograr que eso se vaya realizando en forma gradual, ¿no? Bueno, esto es como lo que para Matus es lo que posibilita, o la potencia que tiene la mirada estratégica, ¿no? Y otra cosa que trae, que es importante de trabajar y de tener en cuenta cuando nos movemos con otras y con otras, es lo que refiere, lo habla mucho en la entrevista que tiene, en esa entrevista que yo les contaba la otra vez, el plan dual, ¿no? Que el plan dual implica esto, implica que nosotros nunca controlamos todas las variables. No voy a reiterar lo que ya vine diciendo, nosotros estamos con otras y con otras, el poder es un recurso escaso, siempre, siempre. Eh, entonces nosotros hay cosas sobre las que tenemos control y cosas sobre las que no. Problemas sobre los que tenemos mayor incidencia y problemas sobre los que tenemos menor incidencia, ¿no? Y el plan dual
requiere de pensar qué cosas tenemos que desarrollar para lograr estas demandas de operaciones, esto de la cooperación de otros actores, de otras actoras para alcanzar la meta, ¿no? Para alcanzar esa situación a la que queremos llegar. Entonces, mientras nosotros, no sé, nosotros estamos trabajando sobre toda esta articulación de las materias de trayecto de formación disciplinar, a la vez estamos hablando con otras y con otros que nos posibiliten que se generen esas condiciones, ¿no? Y de repente, bueno, che, es importante que hablemos con la gente de los institutos de investigación, che, es importante que estemos hablando con eh, todas las áreas que están involucradas en esto. Es importante que generemos las condiciones para que las propuestas pedagógicas sepan cómo hacerse. Todo lo que es la cocina del plan, todo lo que es digamos, generarle las condiciones, todo lo que es pensar con quiénes tenemos que hablar, con quiénes no, quiénes pueden cooperar, quiénes nos pueden ayudar en esas cosas que nosotros no controlamos. Digo, bueno, de repente no es la secretaría académica, es decanato, que tiene que tener una directiva, que tiene que hablar con titulares, de que tiene que, bueno, eh, todo eso tiene que ver con esta dualidad. Una cosa es lo que se ve de lo que nosotros estamos haciendo y otra cosa es lo que en la cocina, en el día a día, en el equipo de trabajo amasamos y pensamos para generar las condiciones de lo que es nuestro plan de acción. Y entonces esto nos permite ir metiéndonos en lo que es la gobernabilidad, ¿no? Que es uno de los conceptos principales, como yo les decía, eh, del momento estratégico, ¿no? Y uno de los aportes fundamentales que para nosotros hace la planificación estratégico situacional, porque nos posibilita objetivar, comprender, reflexionar sobre qué espacio de gobernabilidad tenemos, qué control tenemos de la situación. Nos posibilita no planificar como si pudiéramos hacer todo, como si desde el lugar que ocupáramos todos los problemas fueran capaces de resolver o ninguno fuera capaz de resolverse. Eh, Nos permite pensar hasta dónde podemos ir nosotros, hasta dónde necesitamos la cooperación de otros y de otras, eh, hasta dónde con este equipo de trabajo logramos resolver este problema, pero para resolver este otro tenemos que contar con otros equipos, con otras organizaciones, con otras instituciones, con otros actores que sean de referencia en la comunidad, en el espacio en los que nos movemos. Entonces, analizar los problemas nos permite también comprender esto, qué controlamos y qué no controlamos. Y entonces vamos a decir que la gobernabilidad es la relación de peso entre las variables que controla y que no controla en relación a su plan. O sea, mayor gobernabilidad vamos a tener y mayor posibilidad de acción vamos a tener si controlamos más variables, ¿no? Se supone que nosotros vamos a poder hacer mucho más si tenemos incidencia sobre la mayoría de los problemas que miramos en un modelo explicativo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero eh, la gobernabilidad se analiza. O sea, nosotros ocupamos, digo, por más que esto sea un ejercicio hipotético en el que nosotros decimos, bueno, estamos analizando desde la Secretaría Académica lo que tiene que ver con los problemas. Esto que cada uno explica desde su posición, esto que traíamos en el momento explicativo y que recuperábamos recién, implica que vos sos quien sos en esa situación, ¿no? Y en ese ser, en esa posición que ocupás, hay cuestiones sobre las que tenés alcance y otras cuestiones sobre las que no. El ejemplo que traíamos de que no es lo mismo ser parte del equipo de orientación de una escuela
que ser la inspectora del distrito o que ser el ministro o la ministra de Educación. Digo, vamos a controlar distintos problemas, vamos a tener mayor o menor gobernabilidad en relación a algunos problemas y también depende de cada uno de los problemas que estamos analizando. Somos la misma actora, el mismo actor, pero depende del problema que estemos analizando, sabemos qué gobernabilidad o qué gobernabilidad tenemos o cuál no tenemos en relación a este problema, ¿no? Y entonces ahí en Probes, tomando alguna de las ideas de Matus, se diferencia entre lo que son variables condición y variables instrumento, ¿no? Las variables condición son las que están fuera de nuestro control, ¿no? Y las variables instrumento son las que tienen que ver con problemas que tenemos bajo total control, bueno, para cambiar los días de atención solo requerimos ponernos de acuerdo entre el equipo y entre el equipo y los administrativos y administrativas y cambiamos los días de atención y no dependemos de nadie. Ahora, hay otras que dependen del control compartido. Si queremos cambiar los días, pero además aumentar los días de atención, duplicar en horarios o atender a la mañana y a la tarde, bueno, vamos a necesitar de las administrativas, vamos a necesitar el equipo, pero también vamos a necesitar otros recursos. Vamos a necesitar que se paguen horas extras, o vamos a necesitar que alguien nos abra, o bueno, ahí empieza algo que tiene que ver con la participación de otros y de otras en el abordaje y la resolución de ese problema. En general, nosotros en lo social trabajamos con variables que son de control compartido. Es muy raro o son muy pocas las que tenemos bajo control total. Y las variables condición son las que justamente te condicionan. Son, si se quiere, en algunos casos las más estructurales, ¿no? En las que no incidimos en este momento y según quién somos, pero podemos incidir en otro momento. Si nosotros decimos, bueno, el control de los recursos o el financiamiento para el funcionamiento del centro de salud, bueno, si somos parte del equipo, no tenemos mucha incidencia. Alguna podemos tener, pero no tenemos mucha incidencia. Ahora, si somos el ministro o la ministra de Salud, bueno, tenemos otra incidencia. Si somos quien maneja la DGA, si somos quien maneja toda la cuestión administrativa y de recursos, de distribución de recursos, bueno, tenemos otra incidencia, ¿no? Entonces, hay algunas que depende, todas, depende del lugar que ocupamos, si vamos a tener mayor o menor control. Y es fundamental analizar esto, porque si no, muchas veces vamos hacia el fracaso o por lo menos hacia la frustración, porque nos proponemos trabajar con problemas sobre los que no tenemos ninguna incidencia o sobre los que hay actores y actoras que son claves con las que nosotros no contamos. No nos registran, no generamos un trabajo en conjunto, no desde quién somos, no podemos incidir ni lograr cooperación de parte de ellos y de ellas. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, no para conformarnos con poco, no para conformarnos con lo que tenemos y ya, sino para justamente ir generando las condiciones para poder lo que decíamos recién, ampliar el campo de lo posible, generar otras condiciones, generar otras realidades, ir gradualmente modificando algunas cosas para poder ensanchar ese marco, ¿no? Y porque para vos estás en un equipo y hoy ocupás este lugar, pero mañana puedes ocupar otro. Eh, Podés ascender en la escala de jerarquías, podés ocupar la jefatura, podés o no, o podés trabajar en otra institución que te permita tener control sobre una que no. O bueno, las cosas se van modificando y permiten muchas veces que cuando vos tenés como horizonte una realidad a la que querés llegar,
bueno, se van generando las condiciones para poder caminar hacia ella, ¿no? Anita, quería, Sí, no, con respecto a la placa anterior, como dale. una Hoy. hermosa síntesis de la tarea diaria que nos toca, sobre todo a los que estamos, a las que estamos en la gestión pública y en general, ¿no? Digo, como lo sintético y lo maravilloso de esa placa, que es el ejercicio diario que tenemos que hacer con ir chequeando todo el tiempo esto que acá aparecen cuestiones, si es variable condición, variable instrumento, pero digo, cuando lo incorporamos en nuestra gestión diaria de llegamos a la oficina, llegamos al centro de salud, a algún lugar, digo, es esto lo que estamos permanentemente haciendo, ¿no? Digo, después lo incorporamos y no es que decimos, bueno, esta es una variable instrumento, esto tengo el control total, Tal cual. pero digo, me parece como muy gráfico, esto digo, es casi para imprimir y tener ahí, porque es lo que permanentemente estamos haciendo cuando estamos en espacios de trabajo, más allá de la posición o del lugar que ocupemos, ¿no? Digo, es como muy, muy claro. Digo, y acá aparecen como términos variable instrumento, variable condición, pero digo, es eso, es todo el tiempo estar ejercitando, bueno, qué puedo mejorar, qué tengo que soltar porque no tiene que ver o no voy a poder modificarlo. Así que no, me parece como muy gráfica. Tal cual, Lore, y además eso es como, eso que ahora parece que es como muy lejano, que uno no se puede apropiar de estos términos, es esto que decís vos, que uno va desarrollando como esa mirada, ese pensamiento estratégico y esa capacidad de reflexión en relación a los problemas, y que es fundamental, porque uno tiene una responsabilidad también en el lugar que ocupa, ¿no? En el lugar que está en vínculo con otros y con otras. Entonces llega una persona, en lo más básico lo digo, ¿no? Llega una persona con un problema, uno tiene que poder analizar hasta dónde va a poder incidir, de quiénes vamos a necesitar, cómo podemos resolverlo, con quiénes tenemos que hablar para, digo, un ejercicio que cotidianamente hacemos las y los trabajadores sociales, les trabajadores sociales, ¿no? Permanentemente hacemos eso, y no con la lógica de derivar, ah, no, yo esto no puedo, entonces, chau, sino con la posibilidad de también orientar a las personas y trabajar con las personas sobre lo que, las respuestas que se pueden dar, las que no se pueden dar, las que vamos a necesitar de otros, y también tener la responsabilidad de poder comunicarlo eso, ¿no? Que el otro, la otra, sepa eh, hacia dónde podemos ir y hacia dónde no podemos ir, y de qué otras instituciones vamos a necesitar, y de qué otros organismos vamos a necesitar. Digo, eso es como el ABC de nuestra intervención, ¿no? Entonces, esto que aparece como algo que es muy lejano, muy poco posible de apropiar, es con lo que nosotros trabajamos, como dice Lore, todo el tiempo, ¿no? Y que es un ejercicio de reflexión que además tenemos que hacer para no creernos que estamos en condiciones de resolver todo, ni frustrarnos con que no podemos resolver nada, ¿no? Bueno, hay caminos que hay que hacer para llegar a donde queremos llegar. Sí, Y y ahí ahí, agregar nada, solamente, Ani, que en sí, realidad la no identificación de lo que no podemos y de lo que no podemos es más nociva que decir, bueno, no podemos en un montón de cosas. O sea, tenemos que saber lo que no podemos, quién lo puede más o menos, pero digo, lo importante es eso, que incorporemos esta lógica de saber. tal cual, tal cual. Y bueno, esto era un ejemplo que traíamos de un modelo explicativo de unos compañeros y compañeras de ustedes que lo hicieron en algún momento. El problema focal, discontinuidad de los tratamientos médicos, bueno, los descriptores, la cadena de causas, y en esas causas marcadas en distintos colores tenemos los problemas sobre los que hay mayor control y los que no tenemos ningún control, ¿no? Eh, lo que está en negro es lo que no tenemos control, y lo que está en azul y en verde es lo que tenemos control compartido o total control, ¿no? Y entonces ahí están definidos, ustedes los ven en rojo, lo que son los frentes de ataque con los que, o nudos críticos con los que
nos vamos a meter para lograr impactar en la discontinuidad de los tratamientos, ¿no? Pensado desde la lógica de una directora del hospital. Entonces ahí eso es una graficación, es lo que ustedes seguramente en los prácticos van a ver y van a trabajar, que es esto, de poder analizar los problemas según la gobernabilidad, según el control que tienen o que no tienen en relación a ello. Y una cosa que ya dijimos muchas veces, pero que repetimos, que es que la gobernabilidad se analiza según el actor que va a llevar a cabo la intervención. Cuanto más variables estén bajo su control, más libertad de acción tiene, ¿no? Estoy muy resfriada, perdón. Pero bueno, y acá nos metemos, y lo vamos a dejar, es lo último que vemos, porque ya estamos sobre la hora, pero hay un concepto que aparece con mayor relevancia y que estuvimos hablando todo este tiempo, pero que es necesario de definir, que es el concepto de actor o de actora, ¿no? ¿Cómo las definimos? ¿Qué es un actor, una actora para ustedes? ¿Cómo lo definirían? Les prometo que es lo último que les pregunto. ¿Cómo definirían? Porque tanto hablamos, ¿y qué es? Ah, me puse contenta, pensé que habían comentado, pero no era alguien que entraba. Vamos. ¿Qué es un actor? Algo vieron en políticas públicas también, algo hablamos en las primeras clases. ¿Qué es un actor, una actora? Actora, actriz, no sé cómo se dice. Uno, vamos, de los 42, descontando a las chicas, 38 será, 38, alguien tiene que decir algo. Aunque sea Julia, que está desde las 5 de la mañana despierta, que ya está tipo mediodía. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Queda mal en la grabación esto, sépanlo, que después tenemos estos silencios. Bueno, hay alguien decía, quien asume un rol activo. A ver, Diana, ¿qué sería eso? Asumir un rol activo, que lleva adelante acciones. Es parte, sí, sí. Que estén involucrados, dice Julia, son sujetos colectivos individuales que tienen influencia en la toma de decisiones respecto a determinado tema. Sí. Bien. Porque no todas las personas a ver, se vuelven actores de todas las situaciones. Exacto, sí. Sí, perfecto. Sí, ahí veíamos, acá lo vemos, por ejemplo, con el tema de la baja de edad de imputabilidad, ¿no? O de punibilidad. Que en realidad son dos cosas distintas, pero acá vemos como actores, actoras que cobran determinada relevancia, ¿no? Están involucrados en este tema, controlan algún recurso también, tienen capacidad de acumular fuerza, y esto tiene que quedar claro, que es justamente esto que decía las compañeras, que depende de la situación que estemos analizando.
que no siempre van a tener la misma fuerza o no siempre van a tener la capacidad de acumular la misma fuerza o de acumular fuerza. A veces hay actores que cobran relevancia sin estar, digamos, con involucramiento, pero sin la necesidad de desarrollar acciones, pero de todas maneras, por el lugar que ocupan en relación a la temática, se transforman, digamos, se transforman en actores, en actoras que son importantes de tener en cuenta en esa problemática que estamos abordando, ¿no? Ahí tenemos, por ahí no se ve por el círculo, pero ahí tenemos UNICEF, tenemos una manifestación de organizaciones vinculadas a la niñez o a las niñeces, tenemos alguien de un juez de cámara hablando de la edad de imputabilidad, bueno, tenemos a nuestro vocero presidencial, tenemos al presidente, que también habló del tema, al ministro de Justicia y a la ministra de Seguridad, ¿no? Entonces, estos actores, estas actoras cobran relevancia en relación a este tema y tienen capacidad de acumular fuerza, de crear sentido, de sentar posiciones, de impactar claramente en este tema, ¿no? En este problema que estamos analizando. Lo que es importante de saber y lo que también incluso nos posibilita, si se quiere, una visión esperanzadora en términos de algunas realidades que no nos conforman tanto, es que el acumular fuerza o el tener la capacidad de acumular fuerza, como bien dice ahí, es transitoria. El poder, como bien lo dijo Matus, es un recurso escaso. No digamos, no, nadie tiene la capacidad de acumular todo el poder. Así seas el presidente, así seas la ministra de Seguridad, así seas el ministro de Justicia, nunca, nunca, pero nunca detentás todo el poder. Y eso es una visión que nos permite, o digamos, una definición que nos permite saber que la tortilla en algún momento puede darse vuelta, en algún momento puede pasar, en algún momento puede pasar que actoras que parecían desperdigados, sin poder alguno, sin capacidad de acumular fuerza, desorientados con la realidad por la que atraviesan, de repente se juntan y hacen otra cosa y generan otras resistencias y generan otros embates y las cosas cambian. Entonces, por más que seas quien seas, tenés que tener claro que algún día las cosas pueden cambiar y que por debajo, digamos, en varias cocinas de la sociedad se están generando otras cosas. Entonces, por lo menos a mí esto me permite pensar en otras realidades posibles, ¿no? En otros mundos posibles. Cuando uno, digo, si estudiamos trabajo social porque, digo, o nos vinculamos con el trabajo social de alguna manera, es porque realmente tenemos voluntad o tenemos una clara conciencia o algunas incomodidades en relación a cómo se configuran estas realidades, ¿no? Porque creemos que hay injusticias que tienen que ser revertidas, porque creemos en el acceso a derechos. Podemos tener distintas maneras de pensar en cuanto a cómo se garantiza o se llega al acceso a derechos, pero lo que estamos seguros es que hay cuestiones de la desigualdad que nos hacen ruido, que no nos gustan, que queremos transformar. Entonces, saber que el poder es un recurso escaso, que compartimos con otras y con otros, y que está en permanente movimiento, y que todo depende de la situación, del contexto histórico, de dónde nos posicionamos, de todo eso, nos permite también pensar
en otros juegos posibles, en otras realidades posibles, ¿no? Entonces eso hace bueno, que esto de la planificación como una herramienta de la libertad o como posible de desencadenar otros procesos se materialice un poco más, ¿no? Entonces, pensemos en ejemplos, digo, pensemos en las madres de Plaza de Mayo, madres que eran amas de casa, que estaban en su casa transitando la realidad cotidiana sin ninguna cuestión que sea demasiado disruptiva. De repente un hijo desaparece, una hija desaparece, un hijo o una hija es detenido, se va a una plaza, se junta con otras, se pone un pañal en la cabeza para diferenciarse, circula porque la policía le dijo que tiene que circular y se mueven en ronda para ir en contra de ese mandato y generan el proceso que se generó en este país y que fue una de las también causas más importantes de la recuperación de la democracia. Entonces, nunca nada está del todo perdido. Y siempre se pueden, aún en las peores condiciones, siempre se pueden generar otro tipo de procesos. Así que eso es lo que, en definitiva, quisiera que quede de lo que tiene que ver con el concepto de actor o de actora, ¿no? Y dejamos acá, vamos a recuperar algunas cuestiones más de lo que es el concepto de actor y de actora, y vamos a meternos con viabilidad, pero bueno, nada, pensar estratégicamente implica definir situación objetivo, seleccionar estrategia, manejar el concepto de situación y de escenario, entender, razonar y actuar desde la idea de actor. Y ahí por hoy dejamos de compartir pantalla y vemos si están todos y todas ahí. Bueno, ¿sobrevivieron sin problemas? Bien. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta, ninguna intervención, ¿todo quedó claro? ¿Sí? ¿Podemos pensar que quedó claro? Dice que sí. Sí, gracias. Bueno, genial. Nos vemos el miércoles que viene, entonces, ¿eh? Bueno, hasta el Chao, miércoles. gracias, Nos profe. vemos. Chau, chau. Chao. Adiós.